Bruselas en conjunto con el ministro coordinador de la producción, Santiago León. No pienso que sea irreversible en ningún caso la decisión de la Unión Europea de suspender las negociaciones, pero yo creo que ya estamos a tiempo de aprender la lección respecto a que no podemos seguir enviando a la Unión Europea mensajes contradictorios respecto a si queremos o no el acuerdo de asociación comercial. En la medida que esto se supere, en buena hora, pero destacar que este proceso lleva a la fecha más de 4 años y la constante desde que inició en este gobierno, en septiembre de 2007, ha sido precisamente la contradicción, la indecisión, la indefinición, y bueno, pues ya esto no da para más. Ya, aquí hay una gran diferencia que yo quisiera para el beneficio de nuestros amigos oyentes, para que conozcan, entre la propuesta que tradicionalmente se ha hecho en tratados de libre comercio, en el caso de Perú y Colombia, Chile, en que ha facilitado estas negociaciones con Europa. Ecuador, en cambio, por parte de su gobierno, está insistiendo en que también debe incluirse otros temas de desarrollo, incluyendo el tema de la libre circulación de las personas. ¿Cree usted que Europa en algún instante va a ceder, más aún cuando ellos también tienen problemas allá de migración? Algunos gobiernos están inclusive radicalizando esta posición. Mire, si la pregunta está dirigida, si este es un TLC clásico o no, realmente no lo es, desde el momento mismo que la Unión Europea ha aceptado negociar, aparte del pilar comercial, el pilar de diálogo político y el pilar de cooperación. Pero en este escenario, el tema de migración no ha sido en ningún momento objeto de la negociación. Probablemente se pueda considerar como un espacio para efectos de procesarlo en el marco del diálogo político, pero hasta donde yo conozco, la Comisión Europea no está autorizada a incluir este tema como parte de la negociación, pero no pienso que estén cerrados a la posibilidad de considerarlo en el futuro. Ya, esto es importantísimo, ¿no? Porque en estos días, inclusive que Ecuador, y perdone que me meta un poquito más en la parte política, que influye en el asunto económico, en el asunto comercial. Cuando se habla del tema del Hoy Alfaro, además yo estaba volviendo a revisar el libro de Andrés Oppenheimer sobre Basta de Historia, que Quinto Lucas, por ejemplo, recuerda de las épocas en que Europa nos había colonizado acá a Latinoamérica, y como que ahora habla de ese neocolonialismo, y esto es lo que más bien crea brechas y distanciamiento, ingeniero Aspiazo. ¿Qué opina usted? Finalmente este tema tiene que ser visto con un sentido más pragmático, y la pregunta que he venido haciendo de modo recurrente a través de los medios en fecha reciente es por qué Nicaragua, que es un país del socialismo del siglo XXI, que pertenece al ALBA, al igual que el Ecuador, tiene un TLC suscrito con Estados Unidos desde 2005 y el acuerdo de asociación con Europa desde 2010, y usted verá que el comandante Ortega, que acaba de ser reelegido, por cierto, no anda jurando ni de un acuerdo ni del otro, porque está plenamente consciente que sus sectores productivos lo necesitan. Así que sería de plantearse la cuestión de por qué para Nicaragua esos acuerdos sí son importantes y no lo son para nosotros. A pesar de la misma línea política de los dos gobiernos. A pesar de la misma línea política de los dos gobiernos, y yo creo que la respuesta está en la línea de que los nicaragüenses que no tienen petróleo están obligados a ser más pragmáticos en cuanto a la forma como miran este tema, en tanto que Ecuador, que ha vivido en estos años de la Revolución Ciudadana buena parte, digamos 4 años y medio, en etapa de bonanza petrolera, obviamente puede darse el lujo de las ortodoxias ideológicas respecto a decirle no a este tipo de acuerdos. El tema pasa, sobre todo pienso yo que va a pasar en un escenario en el cual nosotros no tengamos acuerdo y no tengamos sistema general de preferencias plus. Ahí viene la pregunta, ingeniero Roberto Aspiazo, y se la planteo de esta manera, antes que usted nos amplíe este asunto, de manera concreta. ¿Cuáles serían las consecuencias si Ecuador no logra reabrir estas conversaciones? Mire, realmente los sectores exportadores, con toda razón, están profundamente preocupados por esta situación. Mire el caso del banano, que es nuestro principal producto de exportación a la Unión Europea.
conforme al acuerdo multilateral dentro de la OMC que se logró ya a final de 2010, el piso de la desgravación arancelaria considerada por Europa va a estar en 114 euros por tonelada, pero en la negociación multipartes como la que han realizado Colombia, Perú y Centroamérica, ese piso va a estar en 75 euros por tonelada, es decir, 40 euros por tonelada de diferencia entre la ventaja que van a tener nuestros competidores en el mercado europeo y lo que vamos a tener nosotros. Eso en el caso del banano. En el caso del atún, nosotros hoy por hoy, gracias al Sistema General de Preferencias Plus, ingresamos con 0 arancel, pero si no tenemos acuerdo y no tenemos ese SGP Plus, conforme se proyecta para 2014, el atún va a tener que pagar 24% de arancel. Como usted comprenderá, con semejante costo, sencillamente la competitividad del atún ecuatoriano en el mercado europeo, estamos hablando de exportaciones anuales que están cercanos a 500 millones de dólares, obviamente van a disminuir rápidamente. Ya, este es un tema, ingeniero Roberto Aspiazo, y cuando nosotros combinamos el tema con lo social, que podría provocar terrible desempleo en el tema agrícola, como usted ha mencionado, del banano, nos lleva a la última pregunta, y agradeciéndole haber tenido el día de hoy. ¿Ustedes creen que ya es oportuno que el gobierno se abra a las propuestas suyas como director ejecutivo del Comité Empresarial Ecuatoriano y de todo el equipo, de todas las cámaras, para que esta negociación no solo sea desde el punto de vista político, sino empresarial también incorporado, como pasa en Japón, en otros países, en donde los empresarios son parte también de estas negociaciones? Usted de alguna manera lo ha insinuado en su pregunta, en el sentido de que para cualquier país moderno, disponer de una agenda de concertación público-privada es fundamental. Y la verdad sea dicha que este tema del acuerdo de asociación con la Unión Europea debe ser una piedra fundamental respecto a lo que podría ser hacia futuro esta agenda de concertación que lamentablemente en estos poco más de 5 años de gobierno de la Revolución Ciudadana no ha podido ser articulada, en buena medida, pienso yo, por una tal alta carga de prejuicio ideológico. Muchas gracias, ingeniero Roberto Aspiazo. Estaremos en contacto en el futuro. Gracias. Sí, ojalá que esto, Orlando, un tema muy sensible, ¿no? Que Ecuador, que tradicionalmente y sobre todo